damos la bienvenida al ciclo de podcast de Repensando Infancias. En este ciclo de podcast estaremos viendo temas relacionados con las infancias y todas las problemáticas que la rodean. Veremos en un principio cómo fue evolucionando el concepto de infancia, la historia de la escolarización. También estaremos viendo temas relacionados al rol de los adultos, tanto los padres como los docentes, y cuál es el rol de los medios de comunicación, de toda la tecnología que está rodeando a los chicos, los juegos de video, las redes sociales, el bullying que hay tanto en las redes sociales como por fuera de las redes sociales. Y me estará acompañando mi compañera, Sonia Piedrabuena, y juntos estaremos hablando de todas estas temáticas, estaremos realizando entrevistas, realizaremos debates acerca de todas estas problemáticas. Ahora, para dar inicio al primer podcast, vamos a profundizar en el primer tema, el cual es la historia de la educación. En este tema veremos la educación en 4 contextos históricos y cuál era la concepción que se tenía de los niños de la infancia en esa época. Ahora paso a que comente mi compañera la primera etapa. Bien, la primera etapa se da en el contexto de Grecia y Roma antigua, en donde el encargado de la educación va a ser el Estado. En Grecia nace el concepto de educación liberal, una educación orientada a lo humanístico. En esa época se desarrolla la medicina y el interés por la salud infantil. Se habla de distintos periodos o etapas de educación, pero se defiende la idea de que el varón sea quien debía escolarizarse. En la Roma antigua pierde relevancia la educación liberal y el objeto será formar buenos oradores. Además, esta educación se divide en 3 etapas. La etapa elemental, que va de los 7 a los 12 años, la etapa centrada en la gramática, de los 12 a los 16 años, y la última era la etapa oratoria, de debate, que va desde los 16 años. A su vez, las escuelas eran mixtas, pero se separa a ricos de pobres. La segunda etapa se da en el contexto del cristianismo y de la Edad Media, en donde cambia, el encargado ya pasa a ser la iglesia y no el Estado, y la educación era para servir a Dios y a la misma iglesia. La disciplina y el castigo eran las herramientas para reformar al niño de ser pecador original, es decir, desde ese nacimiento. Y podrían acceder a la educación algunos varones, y también las mujeres no podían participar de la educación. Que decir, en el contexto, porque en la época romana también participaba la mujer, pero era una participación de la educación elemental. Una vez que pasaba la educación elemental, no se veía bien que una mujer pudiese estudiar filosofía, que pueda seguir avanzando en los siguientes niveles, que sí podían avanzarlo aquellos que tenían más poder adquisitivo, aquellos más adinerados, eran quienes lograban, pero la mujer, tanto en la época de los griegos, como en la época romana, como en la Edad Media, no tenía un lugar en la educación la mujer. Después pasamos a lo que sería la etapa del Renacimiento, en cual resurgen los conceptos de la antigua Grecia. Hay un auge por el interés del desarrollo infantil, hay una educación hacia las mujeres, se empieza a pensar en esta etapa la educación de las mujeres y priorizar la educación de la lengua materna, siendo que en el cristianismo la lengua desde la que se enseñaba era el latín, no era la lengua hablada en las casas, en los hogares de los chicos en Europa, en este caso. Y se propone el niño como una pizarra en blanco. En este contexto, el sujeto pedagógico, el niño es una pizarra en blanco. En la antigua Grecia, el niño se lo veía como una planta que, si era regada, si era cuidada apropiadamente, entonces no había razón por la cual el chico no nazca fuerte y sano. Y en el caso del Renacimiento se retoma esta idea, pero con la concepción de que el chico viene en blanco, que todo el trabajo que haga el docente y el trabajo toda la experiencia que tenga este chico en su escolarización, todavía no tenemos escuelas, pero en esa educación que tendrá, en ese aprendizaje, si son aprendizajes que se dan de la manera correcta, entonces el chico inevitablemente tiene que ser una persona competente, inteligente, instruida, por la simple estructura con la cual se lo fue
se lo fue educando. La siguiente etapa sería lo que fue la Revolución Industrial. Entre los siglos XVIII y siglo XIX se da, primero hay que entender una cosa. En la Edad Media el trabajo infantil era muy normal, ya que los chicos o trabajaban en la granja con los padres o trabajaban en talleres de artesanos. Pero en la Revolución Industrial, que fue necesaria mano de obra más calificada, disminuye el trabajo infantil. Pero a futuro se necesitaba mano de obra más calificada para operar las máquinas y para hacer trabajos ya mucho más precisos. Entonces aquí es cuando nace el concepto de escuela. Aquí nace lo que sería educación para todos. La idea es poder educar a todos para que luego sean mano de obra a futuro y que sepan las tareas básicas, leer, escribir. Entonces en un contexto en el cual ya los chicos no tenían que trabajar, sino que podían asistir a las escuelas, y hacia el siglo XIX se comienza a profundizar mucho más en lo que es el niño como niña, como un ser, porque hasta ahora la concepción, tanto también desde la Edad Media, es que no había niño, uno era niño y luego pasaba a ser adulto, no había una etapa intermedia. Ya hacia el siglo XIX se empieza a hablar de que en realidad hay una etapa intermedia, lo que a futuro sería la infancia, propiamente dicho, empieza a ser concebido a partir del siglo XIX. En esta etapa, nacen los jardines de infantes, se profundiza el desarrollo en los niños desde la psicología, y hacia el siglo XIX el país ya se empiezan a estructurar sistemas educativos. Por ejemplo, Estados Unidos e Inglaterra sostiene que el niño debe ser reformado mediante el castigo físico y público. Ya tenemos una escuela que no solo instruye, sino que también nos está imponiendo formas de actuar, cómo debemos manejarnos en público. Ya nos empieza a imponer una disciplina. Ahora, para ir hacia el siglo XX, vamos a hacer una reflexión con mi compañera acerca de lo que fue la educación en la Argentina, teniendo en cuenta todo este contexto del cual fuimos hablando, es todo el camino que fue llevando para que podamos entender cuál fue el sistema que terminó dominando la Argentina y con el cual se estructuró el sistema educativo en la Argentina. Como precursor del sistema educativo argentino lo tenemos a Sarmiento, quien hacia fines del siglo XIX, entre mediados y fines del siglo XIX, él tiene como plan para el desarrollo del país un sistema educativo y empieza a viajar por el mundo, principalmente en Francia y en Estados Unidos, realiza diferentes viajes a Estados Unidos y empieza a traer el modelo que está imperando en Estados Unidos y trae maestras de Estados Unidos. Entonces toda la estructura básica de nuestro sistema escolar se da en esa base de lo que era la educación en los Estados Unidos, lo que serían las futuras maestras normalistas, el uso del guardapolvo, y empieza a estructurarse porque Sarmiento lo que pensaba es que había que, para tener un país desarrollado, había que tener un país civilizado, que la educación es lo que a uno lo civilizaba. Entonces esa es la premisa en la cual comienza a estructurarse todo el sistema, en civilizar a aquellas personas que puedan ser civilizables, porque Sarmiento sostenía que, por ejemplo, el indígena o el gaucho no podía ser civilizable. Entonces quedaba fuera de este sistema. Y luego pasamos a lo que sería la etapa más importante de la educación en la Argentina, lo cual sería ya a principios del siglo XX, y sería toda la etapa de las oleadas migratorias europeas hacia el territorio argentino. A raíz de la llegada de gran cantidad de inmigrantes, se utiliza la escuela como una herramienta para imponerles una identidad nacional, siendo que ellos ya traían consigo su propia identidad. Unos ejemplos de esto son los símbolos patrios, como la escarapela, que tenían que usarlo todos los chicos. A raíz de esta gran cantidad de inmigrantes, se busca a través de la escuela, se la utiliza a la escuela como una herramienta para imponerles una identidad nacional, siendo que ellos ya traían su propia identidad. Un ejemplo de esto vendría a ser las efemérides, los símbolos patrios como la escarapela y los próceres.